A partir de la obra de Liu Cixin y la miniserie de Netflix, el problema de los tres cuerpos ha capturado la imaginación colectiva. Pero este misterio va mucho más allá de la ciencia ficción. Ha desafiado a las mentes más brillantes desde la época de Newton. ¿De qué se trata realmente este problema? Y si, como sugiere la novela, un sistema de tres estrellas es inherentemente caótico, ¿cómo es posible que exista un sistema real y estable de 6 estrellas que desafía todas las expectativas? Quédate, porque hoy exploraremos cómo este enigma conecta la ciencia, la ficción y los secretos del universo. Acompáñame. ¿De qué trata la novela Los Tres Cuerpos? El problema de los tres cuerpos saltó a la fama gracias al primer libro de la trilogía de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin. En esta novela, publicada en 2008, los humanos establecen contacto con una civilización extraterrestre atrapada en un sistema estelar caótico de 3 estrellas. La inestabilidad de este sistema no es solo un recurso narrativo, refleja uno de los mayores desafíos matemáticos en la historia de la ciencia. En la novela, los movimientos impredecibles de las 3 estrellas y la posición del planeta alienígena en relación con ellas generan un caos climático extremo. Estos ciclos alternan entre eras estables, en las que la civilización prospera, y eras caóticas, donde las catástrofes son inevitables. Esta imprevisibilidad se origina en el problema que inspiró la obra, la incapacidad de las matemáticas clásicas para predecir el comportamiento exacto de 3 cuerpos gravitacionales en interacción. Así, Liu Cixin usa este fenómeno científico como un espejo de los desafíos de la humanidad y del universo mismo, un juego constante entre el orden y el caos. ¿Qué es el problema de los tres cuerpos? El problema de los tres cuerpos es un problema matemático y astronómico que describe la dificultad de predecir las trayectorias a largo plazo de 3 o más objetos celestes que se atraen gravitacionalmente entre sí. Los orígenes del problema de los tres cuerpos se remontan a Isaac Newton. El gran científico inglés originalmente planteó y resolvió el problema de los dos cuerpos cuando publicó su obra Principia Mathematica en 1687. En esa obra, Newton se pregunta cómo se moverán dos masas en el espacio si la única fuerza sobre ellas es su atracción gravitatoria mutua. Newton enmarcó la pregunta como un problema que podría ser resuelto por un sistema de ecuaciones diferenciales. Con estas ecuaciones se puede predecir el movimiento futuro de un objeto a partir de su posición y velocidad actuales. Los sistemas de dos cuerpos tienen órbitas periódicas, son matemáticamente predecibles porque siguen la misma trayectoria una y otra vez. Si se tienen las posiciones y velocidades actuales, se puede calcular dónde han estado estos cuerpos en el pasado o dónde estarán en el futuro. La mayoría de las veces, esos dos objetos orbitarán aproximadamente en alguna sección cónica, como una circunferencia, elipse, parábola o hipérbola, alrededor de su centro de masas, y volverán al punto de partida cada vez. Y así Newton resolvió sus ecuaciones. Pero, ¿qué pasa cuando añadimos un tercer cuerpo al sistema que ejercen fuerzas gravitacionales entre sí? Puede parecer simple, pero es bastante complicado. El tercer cuerpo atrae a los dos que orbitan entre sí, sacándolos de sus trayectorias predecibles. Añadir un tercer objeto hace que el sistema se vuelva caótico y no existe una solución general y cerrada para el problema. En su principio, Newton observó que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, pero la atracción gravitatoria de Júpiter parecía afectar la trayectoria orbital de Saturno. Pero el problema de los tres cuerpos no solo afectaba a los planetas distantes. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se ve afectado por la atracción gravitatoria del Sol. Al intentar comprender las variaciones en los movimientos de la Luna, Newton se sintió frustrado. Newton nunca logró resolver por completo el problema de los tres cuerpos, que siguió siendo un misterio matemático durante casi 200 años. ¿Por qué el problema de los tres cuerpos produce caos? Al igual que con dos cuerpos, el movimiento futuro de tres cuerpos también depende de su estado inicial, posiciones, velocidades, masas, etc. Pero si una de esas variables cambia, el movimiento resultante podría ser completamente diferente. Así, es difícil o imposible encontrar fórmulas explícitas para las órbitas. Hasta el día de hoy, a pesar de las computadoras modernas y de siglos de trabajo de algunas de las mejores mentes, solo tenemos fórmulas explícitas para algunos casos especiales de tres cuerpos. Y es que agregar un tercer cuerpo lo suficientemente cerca para interactuar, como ya hemos dicho, puede generar caos. Es casi imposible predecir con precisión las trayectorias orbitales de cualquier sistema con tres cuerpos o más.
Si bien dos planetas en órbita pueden parecer trayectorias ovaladas superpuestas, las trayectorias de tres cuerpos en interacción suelen parecerse a espaguetis enredados. ¿Qué es la teoría del caos? El problema es tal, que incluso dio origen a la teoría del caos, que es el estudio del comportamiento aparentemente aleatorio o impredecible en sistemas gobernados por leyes deterministas. En 1889 el matemático Henry Poincaré publicó su ensayo sobre el problema de los tres cuerpos, sentando las bases para una teoría matemática completamente nueva llamada teoría del caos. Cuando existe incertidumbre en las condiciones iniciales de un sistema, esa incertidumbre se propaga y hace que el futuro sea cada vez más impredecible. Anteriormente, esa impredecibilidad o aleatoriedad se consideraba más aparente que real, y se supone que surgía de la ignorancia de las múltiples causas que intervienen. En otras palabras, se creía comúnmente que el mundo es impredecible porque es complicado. Sin embargo, en las últimas décadas se han estudiado diversos sistemas que se comportan de manera impredecible a pesar de su aparente simplicidad y del hecho de que las fuerzas implicadas están regidas por leyes físicas bien conocidas. Esto se visualiza en el llamado efecto mariposa, un mínimo cambio inicial desencadena grandes diferencias en los resultados. En el efecto mariposa, la dependencia sensible de las condiciones iniciales es tal, que un pequeño cambio en un estado de un sistema no lineal determinista puede resultar en grandes diferencias en un estado posterior. Fue observado por el meteorólogo Edward Norton Lawrence. El efecto mariposa ejemplifica que los detalles resultantes de un tornado, como el momento exacto de formación, ruta exacta tomada, etc., podrían verse influenciados por perturbaciones menores, como la producida por una mariposa que bate sus alas varias semanas antes en otro continente. Soluciones al problema de los tres cuerpos. Aunque parece caótico e impredecible, tiene soluciones especiales y sorprendentes conocidas como soluciones periódicas. En lugar de moverse al azar para siempre, los tres cuerpos pueden organizarse en configuraciones donde sus trayectorias se repiten en ciclos perfectos, como si estuvieran sincronizados en una danza celestial. Estas soluciones son extremadamente raras, pero cuando ocurren, parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Por ejemplo, una de las más famosas es la figura en forma de 8 descubierta en 1993 por el físico Christopher Moore. En esta configuración, los tres cuerpos trazan una órbita compartida en forma de un 8, cruzándose en puntos específicos sin chocar jamás. Es tan elegante que parece desafiar el caos característico del problema. Otra versión simple del problema es un planeta que está en un sistema binario, un sistema con dos estrellas. Si el planeta está lo suficientemente lejos y orbita a ambas estrellas juntas, entonces es como si el planeta orbita simplemente una estrella muy grande, lo que, en la práctica, sería un simple problema de dos cuerpos. Otra de las formas simples se produce cuando interactúan dos cuerpos principales, como el Sol y la Tierra, y un tercer objeto con masa mucho menor, como la Luna, ofrece mucha menos interferencia gravitatoria. Aquí también el problema de los tres cuerpos se parecería mucho a uno de dos cuerpos. Pero estas soluciones ordenadas son excepciones estadísticamente escasas. Y en el universo real, no deberíamos esperar que las cosas se adecúen a nuestra comodidad y facilidad. De esta manera, podemos ver que la gran mayoría de los sistemas que involucran tres o más cuerpos presentan órbitas impredecibles e inestables. A menudo, las órbitas de los tres cuerpos nunca se estabilizan del todo y el problema de los tres cuerpos se resuelve de golpe, de forma catastrófica. En este caso, pueden ocurrir varios escenarios en los cuales no nos gustaría estar involucrados. En un escenario, estas inestabilidades podrían llevar a que, a la larga, dos de los tres cuerpos colisionen. En otro escenario muy interesante, se podría expulsar a uno de ellos del sistema para siempre. Y decimos que es interesante porque esta podría ser una fuente de origen para los llamados planetas rebeldes. Pero, ¿qué son planetas rebeldes o errantes? Un planeta rebelde, huérfano o errante, es un planeta o cuerpo de masa planetaria que no orbita alrededor de una estrella sino que vaga libremente por el espacio interestelar. Se cree que la mayoría de estos planetas errantes fueron expulsados de sus sistemas originales. Esto suele ocurrir durante las primeras etapas de la formación planetaria, cuando los sistemas planetarios son más caóticos. Aunque algunas teorías predicen que algunos pudieron haberse formado en el espacio interestelar, fuera de un sistema estelar, se cree que la mayoría se originó tras la expulsión de sus sistemas estelares originales motivado a encuentros gravitacionales con otros cuerpos celestes. El caos de tres cuerpos puede ser tan común en el espacio que se estima que puede haber 20 veces más planetas rebeldes que estrellas en la galaxia.
Y no se descarta que algunos, a pesar de no tener una estrella madre, podrían reunir condiciones para la aparición de la vida. Si quieres saber más de los planetas rebeldes o errantes, tenemos un video dedicado a ellos. ¿Habrán sistemas de más de 3 cuerpos? La respuesta es sí, si hay sistemas múltiples, con más de 3 cuerpos involucrados, que parecen haber sobrevivido. Un caso excepcional es el raro sistema sextuple, TGCE 7037-89-1, el cual consta de 6 estrellas agrupadas en 3 sistemas binarios. Los astrónomos designan a los sistemas binarios con las letras A, B y C. Los sistemas binarios A y C orbitan entre sí aproximadamente cada 4 años. El sistema binario B está mucho más lejos, orbitando alrededor de los sistemas internos A y C aproximadamente cada 2000 años. Las estrellas primarias de los 3 sistemas binarios son ligeramente más grandes y más masivas que el Sol y aproximadamente igual de calientes. Las secundarias tienen todas aproximadamente la mitad del tamaño del Sol y un tercio de su temperatura. Aún no se han descubierto planetas en alguna de estas estrellas. Sin embargo, cabe la posibilidad de que existan. ¿Cómo será la visión del cielo nocturno desde algún hipotético planeta del sistema sextuple? ¿Cómo es posible que un sistema sextuple exista? La clave está en la jerarquía gravitacional y cómo se organizan estos sistemas. TGCE 7037-89-1, al igual que otros sistemas múltiples estables, está compuesto por pares jerárquicos de estrellas. En este caso, las estrellas no interactúan todas directamente entre sí en un caos total, en lugar de eso, están organizadas en subgrupos binarios. Cada par de estrellas orbita mutuamente en órbitas bastante cercanas y estables, donde la gravedad entre ellas domina. Estos pares binarios, a su vez, orbitan unos alrededor de otros a distancias mucho mayores, reduciendo la influencia gravitacional entre ellos y evitando el caos que el problema de los 3 cuerpos predeciría en configuraciones menos organizadas. El secreto de su estabilidad está en las grandes diferencias de escala entre las órbitas. Si las distancias entre los grupos binarios son lo suficientemente grandes, las interacciones gravitacionales no desestabilizan los sistemas individuales. Esto crea un equilibrio dinámico en el que cada subsistema funciona como si fuera casi independiente del resto. Es como si la naturaleza encontrara maneras ingeniosas de evitar el caos completo.